Pero primero nos vamos a adentrar en un palmeral que en el oasis de Maspalomas, ¿no? Porque nos gusta ahondar en una relación siempre interesante, ¿no? Que es la que se establece entre el paisaje y la arquitectura. Pero además queremos destacar la importancia de esta relación como recurso económico y turístico. Vamos a hablar del Hotel Oasis de Maspalomas, que la verdad es que ahora, a día de hoy, está muy transformado, ¿no? No sé si han estado por ahí. Pero a través de este ejemplo queremos indagar cuál fue la estrategia de los arquitectos originales de Corrales y Molesunco de la Peña a la hora de enfrentarse al maravilloso palmeral de este increíble lugar, ¿no? Y cuáles, sobre todo, fueron las pautas organizativas de la intervención paisajística, ¿no? Cómo trataron el paisaje. También nos interesa... Uy, aquí el ratón no funciona. El ratón no funciona. La tecla, pero la tecla no me baja. No. Necesito leer. Ahora. La primera. A ver, también nos interesa ese momento de los años 60, ¿no? El origen de la atracción del turismo al sur de nuestra isla. Y creemos que se pueden sacar lecturas interesantes de ese análisis, ¿no? De cómo en ese momento se enfocó el paisaje. Y la verdad es que queda ya poco del hotel y poco también de la intervención paisajística, ¿no? Esa se ha diluido prácticamente por completo. Y esa es la razón por la que creemos que es pertinente también esta investigación. Porque creemos que conviene recordar, mantener la esencia, ¿no?, de esas ideas del proyecto, y para ello hemos localizado una importante colección de las imágenes del fotógrafo Pacheco Rojas, que son las que la mayoría son de él, ¿no? Hablar del paisaje es, como hemos visto y han hablado muchos compañeros nuestros, es hablar inevitablemente también del paisaje, ¿no? Hablar del edificio es hablar del paisaje. Y en relación, vamos a analizar esa relación a través de una tipología nueva de edificación, que es el mad building de ese momento, ¿no? Que es lo que se está, una tipología que se está reproduciendo por toda Europa en ese momento. Además, esa tipología es capaz de relacionarse de una manera muy especial con el paisaje, de una manera muy sensible, y creo que por eso el enfocarlo desde esa tipología del hotel pues es muy interesante con este paisaje tan maravilloso, ¿no? Bueno, este es el lugar, ¿no? 7 kilómetros de dunas frente al océano. Y este es el estado del paisaje de aquel momento, a finales de los 50, ¿no? Estaba conformado por un lado de ese palmeral, ¿no?, que se ve arriba, y por el otro por grandes parcelas agrícolas, a modo de células. Esto es interesante, ya lo contaré luego, ¿no? Existían 3 pequeñas casas, una de ellas la de mi abuelo, de tres personas que decidieron veranear ahí. Y parece es un acto ya, ¿no?, sobre ese espacio, ¿no? Y también se hicieron varias tentativas de urbanización, ¿no? La primera fue la de Rubió y Tuduri, que también se mencionó antes en otra de las conferencias.
ya entonces se propuso yo he perdido el mando aquí. Se propuso un hotel, pues prácticamente en el mismo lugar. Y escribió, ¿no?, que era importante que la edificación conviviera y se confundiera con el palmeral, que estuviera integrado. También hablaremos probablemente de la laguna, si tenemos tiempo, que hay aquí, perdón, de la pequeña laguna, esta pequeña laguna. Y en las bolsas también, en estas bolsas edificatorias, ¿no?, que la verdad es que viendo el concurso de ATA Setup, del que habló Iván ayer, pues es muy interesante porque ya se ve una intención similar, ¿no?, anterior al concurso. Ahora voy a hablarles brevemente, recordar un poco un par de cosas del concurso, ¿no? Este concurso fue un año después del concurso de Elvira. Y comparte muchísimas cosas con ese concurso, ¿no? El planteamiento de buscar la libertad de los arquitectos, o sea, la libertad propositiva de los arquitectos. También el promotor era privado, hizo un concurso en aquel momento, ¿no?, que también lo comentó Juan ayer. También hasta cosas tan sensibles como el grafismo que se utiliza, ¿no?, el cuidado especial que tenían, y contrataron a Fechico para las fotos, para el libro que hicieron de las bases, ¿no?, un libro precioso con esas fotos. Lo que les comentaba de las bolsas para los que no estuvieron, ¿no? Se planteaban también bolsas de edificación en esta propuesta, que fue la ganadora para ese concurso del que estaba hablando, ¿no?, que al jurado le pareció tan magnífica que dejaron vacantes el segundo puesto, ¿no?, como señal a la importancia de esta intervención paisajística y urbanística. Y es importante porque hace las dos cosas, ¿no? Es una intervención paisajística y urbanística. Pero también me gustaría señalar dos cosas que no se dijeron ayer. Nunca se llevó a cabo la propuesta tal cual, pero sí que pensamos que fue importante, que sí que marcó y sí que se pueden reconocer hoy en día todavía algunos aspectos de esta propuesta del concurso, ¿no? Y desde luego en relación al Hotel Oasis. También proponía un hotel en la ubicación actual del hotel. Pero también, y esto me parece interesante, es la propuesta de este edificio, de este puerto con el edificio, que ya es un mad building, ¿no? Y bueno, tiene mucha relación con el edificio que se hizo después. La propuesta del Hotel Oasis se ubica en esta parte donde prácticamente no hay palmeras, el palmeral está muchísimo más hacia abajo, y lo que voy a enseñar ahora intenta evitar absolutamente el cortar palmeras, ¿no? Intenta organizarse de tal manera de afectar lo mínimo, ¿no?, el paisaje natural. Y esa intención también se puede leer en la maqueta. Ya se incluyen cilindros, ¿no?, que se supone que son palmeras, ¿no?, estos cilindros. Y cómo intenta convivir con ese aspecto natural, ¿no? El encargo, se me olvidó decir, el encargo también vino del conde de la Vega Grande, que fue el que encargó el concurso.
y a través de su arquitecto, Manuel de la Peña, le encarga a él mismo y a Corrales y Molesun el proyecto de este hotel de lujo, ¿no?, que se implanta en ese lugar. Pero nosotros lo que tratamos de imaginar en nuestro análisis es las preguntas que se harían los arquitectos al llegar a ese lugar, ¿no?, augures. Y podemos intuir, ¿no?, el peso que el paisaje tuvo en sus decisiones, no solo el de las palmeras, ¿no? Y sobre todo, ¿qué edificio se puede hacer en un vergel? O mejor, ¿qué edificio puedo tejer en el interior de ese palmeral, ¿no? Y la pregunta que más nos afecta aquí, ¿realmente hace falta una intervención paisajística o un jardín? Porque en realidad, visto con los ojos sensibles, el jardín ya existía, ¿no? Y además es el jardín perfecto. Así que mejor no crear uno. Quizás mejor recrear, potenciar ese oasis, ¿no? Y yo creo que así un poco lo vieron ellos, los arquitectos. Interesaba acentuar el verde y el agua, los pájaros, las aves del paraíso, el aspecto paradisíaco al que lo asociamos, ¿no? Es el vergel, la vida. Y así yo creo que esa fue la manera que nació el proyecto. Y como decidieron, yo creo que la intención entonces fue tender sobre ese palmeral una estera, ¿no?, construida como una retícula entre esas palmeras, abriéndose, dejando que el paisaje circule por el interior de sus patios, ¿no?, que se abren como troqueles en la estructura. El proyecto, por tanto, surge del diálogo entre dos geometrías, ¿no?, la puntuada de la naturaleza, el palmeral, una estructura isótropa con todas sus características de extensión y repetición, y la geometría de la retícula abierta. Por eso la estructura arquitectónica del edificio tiene muy presente esa situación privilegiada sobre tan extraordinario paisaje natural. Y por eso esa idea, ¿no?, de la red o una estera sobre el lugar, provocando sorprendentemente el efecto de un entramado arquitectónico poroso y a la vez variado, en que los patios y los jardines se confunden entre sí, y así también dibujando el límite de la operación. En relación un poco también con el proyecto que acabamos de oír, ¿no?, de ella, ¿no?, esa manera de relacionarse con el paisaje, siendo poroso, ¿no?, dejando que conviva. ¿Sí? Vale. ¿Esto lo pasamos? Vale. Si faltan algunas. Sí, ¿no? Pero bueno, igual mejor, porque como vamos mal de tiempo. Ese paradigma empleado para resolver el jardín del hotel era fácil que fuese el del paraíso. El hotel está situado al lado de ese oasis, esa charca, que conjuntamente con el palmeral forman un verdadero oasis del desierto, ¿no? Un lugar que asociamos al inicio de la vida, al primer asentamiento natural, a la humedad, al agua y a la vegetación y a la sombra. Y por lo tanto era bastante fácil que se convirtiese, por ese mismo motivo, todo digamos, la parte temática que desarrolla los jardines en la intención de lograr esa imagen de paraíso, como se ve en este cuadro homónimo de Wenzel en el Vaticano, ¿no?, en el que aparecen todo tipo de vegetaciones, láminas de agua, animales, etcétera, ¿no? También el oasis, también el hotel tuvo, y los que lo conocieron lo recordarán, ¿no?, cisnes, pavos reales que con sus tremendos chillidos compartían espacio con los muchos Adanes y Evas en bañador que circulaban por aquellos jardines. Este recurso a los tópicos del paraíso vino de la mano del paisajista
que era Carlos Suárez Cárdenas, quien trabajó precisamente como discípulo de Rubió y Tudurí, que hizo varios proyectos con él en Gran Canaria, porque Rubió y Tudurí hizo varios parques, ¿no? Y el campo de golf de Bandama, etcétera, hizo varios proyectos allí. Rubió y Tudurí, del que se ha hablado hoy aquí, la verdad es que una cosa que me ha encantado, que me encanta de cómo ha ido el Congreso, es cómo se han ido combinando unas cosas con las otras, ¿no? O sea, que se han ido produciendo confluencias de la arquitectura de Mallorca, el proyecto de Elviria, fantástico, el proyecto del Maspalomas también, ¿no? Esta propuesta que pertenece a esto. Ahora hablaré de Díaz Llanos y Saavedra, si no son las dos diapositivas que me faltan, pero o sea, que está como muy mezclado, ¿no? Las distintas intervenciones que se han ido produciendo, muy bien organizado, por lo tanto, el Congreso. Lo que pretendió, Rubió y Tudurí fue, Carlos Suárez fue dejar el jardín como estaba, que era un oasis natural, ¿no? Con las palmeras tal como estaban, sobre sus ligeras ondulaciones de fondo arenoso, y simplemente, bueno, tenía que convertirse ese espacio erial magnífico en un hotel de 5 estrellas y simplemente lo que se le ocurrió fue cubrir ese suelo con un tapiz verde y dejar el resto tal cual. Prácticamente, como ven en esta imagen, no había caminos en ese momento. Ahora ese espacio está absolutamente plagado de caminos con bordillos, ¿no? Y situaciones que desvirtúan bastante esa situación, esa intención original de los arquitectos. Llama la atención, en relación con la conferencia que dio hace un momento Chencho, ¿no? Esa voluntad, tanto de Díaz Llanos y Saavedra como en este caso de Corrales y Molesun, de respetar el fondo o la figura del paisaje en sus proyectos, ¿no? Hasta el límite de evitar que se circulase con camiones y con tractores por esos espacios tan sensibles, ¿no? Y sin embargo, cómo posteriormente los propietarios de esos edificios o de esos hoteles han ido desvirtuando esta situación hasta límites inconcebibles, ¿no? Y llenándolos de trastos, de paseos, de superficies pavimentadas, etcétera. Cuando esto era realmente la esencia del proyecto. Ese espacio que se ve en esta imagen, que en vez de tierra tiene césped, pero que por lo demás es el espacio original. No hay otro tipo de vegetación, salvo pequeñas flores, ¿no? Pequeñas plantas. Pero como árboles, los árboles fundamentales son los originales. Uno de los detalles que refuerza la idea de Matt Building de este edificio, de la que habló antes Evelyn, es la piscina, ¿no? Siempre nos llamó la atención que la piscina... ¿Hay algún...? Sí. Siempre nos llamó la atención que la piscina, que es este rectángulo que aparece aquí, fuese una piscina olímpica en un jardín que, sin embargo, es natural y libre, ¿no? Te puedes preguntar, bueno, ¿qué hace una piscina olímpica en ese espacio, ¿no? En ese jardín tan natural? ¿Cómo es que se opta por un solarium en grada como una especie de secadero de turistas, ¿no? Como gente que como una cosa industrial, de tostadero industrial y tal, ¿no? Y una piscina absolutamente rectangular. Evidentemente, ¿y cómo no se optó? Como han hecho ahora lo primero que se cargaron fue la piscina. ¿Cómo no se optó por una charca como estas que se impusieron allí en los jardines por parte de Carlos Suárez, que llenó los jardines de esas charcas que existían originalmente en ese sitio? O sea, que existían charcas en ese sitio. Reprodujo lo que había allí, ¿no? Natural. Hubo un conflicto entre los arquitectos y Carlos Suárez en ese sentido, ¿no? Porque Carlos Suárez apostó por una piscina también así, pero los arquitectos se mantuvieron en la idea de que lo importante no era dividir lo que era arquitectura de lo que era jardín, sino que lo importante era invadir con la arquitectura, ¿no? Ocupar con la arquitectura, pero de manera abierta y dispersa como una estera, esos jardines. Y por lo tanto, por eso mantienen esa estructura de la piscina rectangular que ocupa intersticios, ¿no? En medio de ese jardín. Otro aspecto interesante de esa misma idea de Matt Building es la que se produce en estas habitaciones que salen fuera,
que también fue lo primero que se cargaron en la intervención que han hecho ahora. Quiero decir que los que no lo sepan, el hotel estuvo a punto de ser demolido por completo, mantuvimos una batalla durante 7 años para que no lo tiraran, al final no se tiró porque iban a construir una pantalla de 7 plantas de aquí a aquí, ¿no?, que ocupaba la parcela entera. Al final no se tiró, pero sí que se ha alterado bastante. El único consuelo que tenemos es que lo que se ha hecho todavía permite la reversibilidad del proceso y que algún día alguien entienda que todas estas piezas, igual que todas estas que se meten así con esa geometría dispersa y tal, son importantes para entender esa arquitectura, que no trata de imponerse sobre la parcela, sino que trata de relacionarse con la parcela. El hecho de que aquí hayan habitaciones que avanzan hacia los jardines, esas terrazas que se deprimen, que las podemos ver en esta imagen, esas terrazas que se deprimen, que son como muy interesantes, ¿no? Y estas habitaciones que salen hacia afuera, lo que quieren es como los flecos de la alfombra, diluir el contorno del edificio, diluirlo, integrarlo a través de la disolución, ¿no? El último aspecto que voy a nombrar es el de los patios, ¿no? Obviamente en una estructura en mat building, en una estructura que es una estera, ¿no?, el patio es la esencia. El patio es lo que queda entre los dos hilos, entre los hilos de la urdimbre, ¿no? Es el espacio vacío entre los hilos de la urdimbre. En el patio aparece la naturaleza de nuevo, aparece ese espacio natural de nuevo, porque no se trata de un patio en el sentido tradicional de la arquitectura canaria o de la arquitectura iberoamericana, el espacio central de la casa. Se parece sencillamente hay que entenderlo como una troquel, como si se troquelase una chapa y tú estuvieses viendo el fondo a través de ese troquel, ¿no? El fondo, que en este caso es la naturaleza. Esos patios eran fantásticos, ¿no? También se taparon, por supuesto, y se ocuparon y se convirtieron en comedores, salones, etcétera, cuando realmente no hacía falta para nada, porque la gente cuando está en el sur lo que quiere es comer al aire libre. O sea que no tenía ningún sentido. Este es un aspecto de cómo eran esos patios antiguamente, con una altura muy baja de pérgolas, ¿no?, de manera que estabas al aire libre, como ven aquí en esta imagen. Ese es el patio por un lado, patio por el otro, espacios bajos, pérgolas preciosas, por cierto, bajita también, ¿no? Y ahí se producía todo, lo único que se estaba cubriendo era la mesa y el resto de la gente comía al aire libre, que es donde se sigue comiendo en el sur, ¿no? Ha sido una invasión innecesaria en el proyecto, ¿no? Este es otro aspecto de los patios, ¿no? Pues ya estoy terminando, en el que se puede ver otra de las cuestiones importantes de este edificio, que fue el esfuerzo que hizo la familia del Castillo por convertir ese hotel en el emblema del sur. Era al principio, el año 64, solo 2 años después del fallo del concurso del jurado, ¿no?, cuando se encargó el proyecto. Estaban haciendo un esfuerzo por convertirlo en un emblema. Fue el hotel más lujoso que hubo en Canarias, o yo creo que en Gran Canaria por lo menos, pero yo creo que en el resto de Canarias, para ahí pasó todo el mundo. Y invirtieron también en piezas de arte fantásticas, como esta escultura de Martín Chirino. Está ocupando uno de los patios, ¿no? Esa enorme arpillera de Manolo Millares, que hoy pertenece al gobierno de Canarias, ¿no?, que es increíble, ¿no?, que es fantástica, ¿no? Pero fíjense, digamos, cómo eran estos espacios, ¿no?, ligeros, con un amueblamiento típico de esa época, de finales de los 60, que fue cuando se terminó el proyecto, en el 68 la primera fase y en el 71 la segunda. Pues ya con este amueblamiento ligero, esos pilares finos, ¿no? En fin, una estructura muy coherente con todo lo que se estaba buscando y con todo lo que ocurría en esa época, como hemos ido viendo a lo largo del Congreso, ¿no? Con esto ya termino. Tal como vinimos nos vamos, ¿no?, con el hijo del camello. Diciendo, bueno, que el hotel realmente fue una oportunidad para probar nuevas estrategias. Por parte de los arquitectos, una nueva oportunidad. Ellos estuvieron vinculados con el Team Ten. En el concurso había estado Van der Broek y Baquema, y en el concurso de Maspalomas Costa Canaria había estado Van der Broek y Baquema, y yo creo que eso fue determinante en que apareciese un mat building por estrategia concursal, en que apareciese un mat building en Maspalomas, ¿no? Estos lo que hicieron fue aprovechar la pelota que les venía y decir, vamos a hacer un mat building también, ¿no?, que es lo que toca, que estamos en el 64, ¿no? De ese año es el artículo de Alison Smithson, o sea que es el momento exacto, ¿no?, de ese tipo de cosas. Convierten este tema en una ocasión, por lo tanto, para
hacer la última arquitectura posible, pero es que además esa arquitectura posible confluye con un paisaje que es muy especial y por lo tanto cobra todo el sentido del mundo, ¿no? Los que conocen la Universidad Libre de Berlín, la relación entre el edificio, los patios y los jardines, ¿no? Es la base de ese proyecto. En este caso ocurre lo mismo, ¿no? El patrimonio arquitectónico, y eso es un tema que los arquitectos deberíamos de ser más conscientes y reclamarlo más, el patrimonio arquitectónico es el valor, yo no sé si el primero o el segundo, el valor más importante para el turismo, que hoy supone una de las primeras fuentes mundiales de ingreso económico y de movimiento económico, ¿no? O sea, los turistas eligen Roma, Londres, París, etcétera, ¿no? O Atenas, ¿no? Por su patrimonio arquitectónico. Y no somos conscientes los arquitectos de ese aspecto, pequeño aspecto. El segundo aspecto más valorado es el paisajístico. Viajamos a esos lugares por el patrimonio arquitectónico y por el patrimonio paisajístico. Esas dos cuestiones se unen en el Congreso, ¿no? Que se unen claramente en el Congreso, es invasión o es un recurso, es las dos cosas, ¿no? Cuando se hace un ejemplo, como es el caso del Hotel Oasis, bien hecho de arquitectura, se suman patrimonio arquitectónico y paisaje en el mismo elemento y por lo tanto se convierten en un factor absolutamente positivo y necesario frente a otras, o como ocurre en Temple, que lo es igual, exactamente igual, ¿no? O el proyecto de Wing Resort de Díaz Llanos y Saavedra también, que es otro mad building, porque realmente mad building en las islas tenemos yo creo que 3, ¿no? El que sería el parador, el mirador de Arucas, que era de Manolo de la Peña, el Hotel Oasis y el de Wing Resort de Díaz Llanos y Saavedra. Y en España los cuento con los dedos de una mano los que hay. Muy poquitos, la Universidad Laboral y algunos más, ¿no? Entonces es un tema importante. Aquí se unieron las dos cosas. Ya terminamos con esto. Muchas gracias.